el Evangelio de Cristo. Mayormente cuando hablamos del Evangelio, personas responden, bueno, yo sé lo que es el Evangelio. Cristo murió por mí. ¿Qué más hay? Pero el Evangelio es el mensaje más profundo que existe en la tierra y en el cielo. Es la obra más grande que Dios ha realizado por medio de su Hijo. Y es muy importante que entendamos el Evangelio. En Romanos capítulo 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Probablemente ustedes han leído este texto, por cuanto todos pecaron. Pero cuando nosotros nos damos cuenta el significado de este texto, debemos temblar. Pecar contra Dios. Es una cosa, cuando uno es chibolo, o uno es, no sé, ustedes usan la palabra chibolo, cuando uno es un niño, ¿no? Y peca contra su hermano, no tiene miedo, pues mi hermano. Pero cuando tú desobedeces a tu padre, es otra cosa. Tienes un poco de miedo. Si desobedeces la ley, aún más. Imagínate ahora desobedecer a Dios. Te voy a dar otro ejemplo. En Perú, cuando dos amigos están peleando, ¿no? Ahí así, ¿no? Te voy a matar. Algo así, ¿no? Ya compadre, vamos. Anyway, pero yo puedo decir a mi amigo, te voy a matar. No hay problema, ¿no? Es mi amigo. Pero si tú dices, te voy a matar al presidente, vas a la cárcel. Su posición, su autoridad, todo tiene que ver con quién es. Entonces, pecar contra un hombre es una cosa terrible, pero es otra cosa pecar contra Dios. Especialmente cuando pensamos que Dios es un ser de infinito valor. Él merece toda la gloria, toda la honra que le podamos dar. Cuando pecamos contra Él, somos merecedores del infierno. Infinito castigo, porque Él es un Dios de infinito valor. Entonces, cuando pecas contra un hombre es una cosa, cuando pecas contra Dios es otra. Por eso, Adán y Eva pecaron una sola vez y fueron condenados. Adán y Eva pecaron una sola vez y todo el universo fue condenado. Imagínate. En un solo pecado, todo el universo se cayó. El pecado es grave por causa del valor de Dios. El pecado, según la doctrina correcta, la teología, en la confesión Westminster, pecar es cuando uno se extravía de un camino recto. Cuando uno no se conforma a un estándar, a una norma. Dios es el estándar. Él es la norma. Él es la regla. Pecamos cuando nos extraviamos de Él, de su carácter y de su voluntad. No solamente pecando contra las reglas, sino pecando contra su carácter. Dios no solamente nos ha dado algunas reglas, Dios mismo es santo y justo. Pecamos cuando nuestro carácter no es como el suyo. No somos como Él. Él es puro y santo. Nosotros, por causa de nuestro pecado, impuros y no santos. El pecado es el problema. Ahora, nosotros no podemos entender bien cuán grave es el pecado. Y yo voy a darles una ilustración para ayudarles.
lo que las chicas, la ropa que las chicas y los chicos usan cuando van a la playa, ¿no? Especialmente en Brasil. Ay, caramba. Ropa de baño en Brasil se llama seda dental. Es horrible. Imagínate, solamente en nuestra generación, en los últimos 60 años, vamos a decir, lo que las chicas y los chicos usan en la playa hoy día. 60 años atrás, si una chica se hubiera vestido así, le habrían mandado a la cárcel, ¿no es cierto? Cosas que suceden en el día de hoy, nuestros abuelos dicen, caramba, ¿cómo puede ser? Mira cómo nosotros también hemos cambiado, ¿te das cuenta? El pecado no es tan grave para nuestra generación como la generación de nuestros abuelos. Y cuando nuestros abuelos eran niños, sus abuelos decían, ¿cómo puede ser? Ustedes viven como animales. ¿Ves? Entonces, poco a poco, ¿qué pasa? Peor y peor y peor. Cuando yo asistía al colegio, el problema más grande era niños corriendo, ¿no? En vez de caminar. O de vez en cuando una pelea, nada más. En el día de hoy, miren los colegios como son. Peligrosísimos. El hombre va corrompiéndose. Entonces nosotros en el día de hoy no podemos comprender cuán grave es el pecado. Solamente, vamos a decir, 4 generaciones atrás, una pareja cometiendo adulterio, por ejemplo en Perú, en México, a veces, ¿no?, con un látigo. ¿Cómo puede ser que han cometido adulterio así? Pero en el día de hoy, todos. Y se ríen. ¿No te das cuenta? No es gran cosa. Entonces, cuando la Biblia dice que nosotros hemos pecado, es muy difícil entender lo que significa. Pero la Biblia dice no solamente que hemos pecado, sino que estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa? Es el pecado, el crimen más grande. Fuimos creados para Dios, no para nosotros mismos, para Él. Tú respiras, el poder de respirar, ¿de dónde viene? De Dios. Si tienes cerebro, ¿de dónde viene? De Dios. Si tienes fuerza, ¿de dónde viene? Dios. Pero mayormente los hombres viven para Dios, no. Para sí mismos. Ingratos. La Biblia dice en Romanos capítulo 1. A ver. Romanos 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Conociendo a Dios. A veces tengo que debatir, ¿no? Tener una discusión con un ateo, ¿no? Y el ateo dice, primeramente, soy ateo. Y yo siempre digo, no eres ateo. Sí, soy ateo. No, no eres ateo. Mentiroso, sí. Ateo, no. ¿Te das cuenta que la Biblia dice que no existe el ateo? Los hombres, aún los hombres que niegan a Dios, saben que Dios existe. Entonces, ¿por qué niegan a Dios? Versículo 18 de capítulo 1.
porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ellos tratan de convencerse que no hay Dios. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer a Dios. Es como un niño, ¿no? Está en la casa y su padre está en otro cuarto, ¿no? Y el padre dice, lleva el tacho fuera, lleva la basura fuera. Y el niño se porta como no puede escuchar, porque no quiere hacerlo. ¿Qué? No te escucho. ¿Por qué no has llevado la basura fuera? No te escuché. ¿Ves? Un día yo estaba en un debate con un español. Pues hablando así, ¿no? Los españoles. Y los españoles tienen un filósofo que se llama Unamuno, muy popular en España. Está muerto ahora, pero un hombre muy inteligente, pero equivocado. Él escribió un libro, La vida es un sueño. Y lo que los españoles, mayormente, lo que piensan es lo siguiente. Si buscas la verdad, es algo noble. Pero a la vez ellos dicen, no puedes encontrar la verdad. Es imposible encontrar la verdad. Cualquier persona que dice que ha encontrado la verdad es un idiota. Porque es imposible saber la verdad, conocer la verdad. Entonces, yo estaba escuchándole, y de repente me di cuenta, yo le dije, mira, tú buscas la verdad, pero no quieres encontrar la verdad. Porque el momento que tú encuentras la verdad, vas a tener que someter tu vida a la verdad. Y no quieres hacerlo. Esta es la razón por la cual los hombres dicen que son buscadores de la verdad, pero a la vez dicen que no se puede encontrar la verdad. Porque el momento que tú encuentras la verdad, tienes que someter tu vida a ella. Es el problema más grande del hombre. No es el conocimiento, sino la voluntad. Él no quiere someterse a Dios. ¿Por qué? Él quiere ser Dios. Adán y Eva, su problema principal, ellos querían ser Dios. Dios demostró su voluntad a ellos, pero ellos tenían otra voluntad. Dios dijo, por ahí. Ellos se fueron por allá. ¿Te das cuenta? Nosotros hacemos lo mismo. No queremos tener autoridad sobre nosotros. No queremos. Ahora, ¿por qué el hombre? ¿Por qué no busca a Dios el hombre? ¿Por qué no quiere buscar a Dios? La razón es porque Dios es bueno. Tú dices, ¿qué? Si Dios es bueno, los hombres van a querer buscar a Dios. ¿Por qué dices que el hombre no busca a Dios porque Dios es bueno? Well, el hombre no va a buscar a un Dios bueno si el hombre es malo. Los criminales no buscan la policía. No buscan al juez. De la misma manera, el hombre no busca a Dios porque Dios es bueno y hace lo bueno, pero el hombre es malo y hace lo malo. Vamos a Juan 3, un ratito. Juan 3. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Ves? ¿Por qué los hombres no querían acercarse a Cristo? Porque Cristo era luz y las obras de los hombres eran
malas. Te voy a dar un ejemplo. ¿Por qué nadie va a la discoteca a las 9 de la mañana? ¿Por qué siempre en la noche? ¿Por qué casi todos los crímenes suceden en la noche? La oscuridad. Los hombres hacen malas obras, pero a la vez su conciencia les dice que son malas obras. Y aunque quieren quieren hacer malas obras, saben dentro de su corazón que sus obras son malas. Entonces ellos quieren hacer las malas obras en la oscuridad para esconderse. Y no quieren acercarse a Dios, porque cuando se acercan a Dios, la luz de Dios va a exponer sus malas obras. La única persona que puede ser salva es la persona que dice, estoy de acuerdo con Dios, soy pecador, voy a acercarme a Cristo, su luz va a exponer mi pecado. Y quebrantado y humilde ante Él, voy a confesar mi pecado y voy a confiar en Él. ¿Ves? Ahora, volviendo a Romanos capítulo 3, dice en 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahora, somos pecadores. Siendo pecadores, merecemos el infierno. Una eternidad separados de la presencia favorable de Dios. Una eternidad bajo la ira de Dios. Es lo que merecemos. Pero aquí, acabo de leer que Dios nos ha justificado gratuitamente. ¿Qué significa justificar o justificación? Es una palabra increíblemente importante. El momento que el culpable confía en el Señor Jesucristo, ante el trono de Dios, Dios le declara justo y recto ante Él, sin culpa. Entonces, esta verdad causa un problema muy grande. El problema más grande en las Escrituras. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a decir que toda tu familia ahora está en casa y tú estás acá. Tú vuelves a tu casa en la tarde y alguien ha asesinado a toda tu familia. Está ahí en el piso, toda la familia. Y el asesino todavía está ahí en la casa. Y tú escuchas un grito y entras en un cuarto y él está matando a tu hermanito. Lo mata. Y intenta escaparse. Pero tú agarras al asesino y lo llevas a la policía. La policía, ¿no? Lo meten en la cárcel. Un día lo llevan de la cárcel al juez. Y el juez está ahí sentado mirando al hombre que ha matado toda tu familia. Un criminal. Un hombre, un sinvergüenza. Es un hombre horrible. Y el juez dice, yo soy un juez lleno de amor y compasión. Por eso, te perdono. No eres culpable. Estás libre. ¿Qué vas a decir? ¿Vas a estar de acuerdo? No.
Es el problema aquí en los Estados Unidos y también en México y Perú. Siempre estamos quejándonos de los jueces corruptos, ¿no es cierto? Que no hacen justicia. La regla de oro, el que tiene el oro puede hacer las reglas. ¿No? Los jueces deben hacer ¿qué? Deben hacer justicia. Este hombre mató toda mi familia. Ahora, tú me dices que le vas a perdonar. ¿Qué vas a hacer? Tú vas a pararte ahí en la corte, tú vas a empezar a gritar, no es justo. Tú vas a ir a los reporteros, vas a hablar del juez, vas a estar escribiendo, ¿no? Allí en el periódico y todo lo demás, escribiendo a las autoridades, diciendo, hay un juez que está trabajando como juez, que es peor que los criminales que él libra. ¿Por qué? Porque un juez tiene que hacer justicia. Un juez no puede simplemente perdonar al culpable, no es justo. Entonces tenemos un problema. Dios es el juez de toda la tierra. Tú eres culpable. Si Él simplemente te perdona, Él no es justo. Dios no puede perdonarte. No así nomás. Él no puede pasar por alto el pecado. Él no puede decir, soy un Dios de amor, entonces no voy a juzgar a nadie. Es injusto. Tú y yo somos criminales. Si Dios nos perdona, Dios no es justo. El problema más grande en toda la Escritura. En Romanos capítulo 3, Romanos 3, mira lo que dice, versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. Entonces, lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. Aquí es el problema. ¿Cómo puede Dios perdonar al pecador y a la vez ser justo? Parece imposible. Si Dios es justo, tiene que condenar al pecador. Ya, en el infierno. Pero si perdona al pecador, no es justo. Porque la justicia demanda que este pecador muera. Si Dios le perdona, Dios no es justo. Es el problema más grande en la Escritura. ¿Cómo se arregla? Se arregla en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Todo el mundo merece la condenación eterna. Para salvarte, alguien tiene que pagar. La ira de Dios está en contra de ti. La justicia de Dios en contra de ti. Tú vas a morir por causa de la justicia de Dios. Vas a tener que vivir toda la eternidad por causa de la santidad de Dios. Toda la eternidad en el infierno por causa de la santidad de Dios. Para ser salvo, alguien tiene que satisfacer la justicia de Dios. Alguien tiene que pagar. Cuando un hombre comete un crimen, él va a la cárcel. En una sociedad justa, él va a la cárcel, ¿no es cierto? Hasta que él haya satisfecho la justicia. Cuando él ha satisfecho la justicia, él sale libre. Nosotros somos criminales. ¿Cómo vamos a salir libre? Pues bueno, tenemos que satisfacer la justicia. Pero la única manera de satisfacer la justicia, nosotros, es sufrir toda la eternidad en el infierno. ¿Por qué? El pecado que hemos cometido contra Él es grave. Él es un Dios de gloria infinita.
el castigo debe ser infinito. Entonces, si nosotros, tú y yo, si vamos a satisfacer la justicia contra nosotros, tenemos que ir al infierno para siempre. Pero Dios tiene otro plan. Tú y yo no tenemos infinito valor. Entonces, para pagar, nosotros tenemos que morir infinitamente en el infierno. Pero Dios tiene infinito valor. Dios, en la encarnación, fue concebido por medio de la Virgen María. ¿Okay? El que nació era el Señor Jesucristo. Dios, sí. Hombre, sí. Dos naturalezas en perfecta unidad. Él era hombre, por eso Él podía morir por los hombres. El hombre ha pecado, el hombre tiene que morir. Si alguien va a morir en el lugar del hombre, tiene que ser hombre. Entonces Dios llegó a ser hombre. Pero el que muere por nuestros pecados tiene que tener un valor infinito. Siendo Dios, Jesús tenía un valor infinito. Él tiene más valor que toda la creación, todos los hombres, todos los ángeles, todo. Entonces, siendo hombre, Él podía morir en nuestro lugar, el lugar de los hombres. Siendo Dios, Él podía satisfacer toda la justicia contra su pueblo. Entonces Dios nos condenó. Pero después Dios llegó a ser hombre y Él experimentó la condenación, su propia justicia en nuestro lugar. Vamos a decir allí, dos amigos, en Perú usamos la palabra chacra, que significa rancho. Dos amigos que desde su niñez trabajaron allí en la chacra, en el rancho. Eran los mejores amigos. Cuando llegaron a ser adultos, uno siguió allí trabajando en el rancho, el otro llegó a ser juez. Y era conocido como un juez justo. Un día, su amigo mató a un hombre en sangre fría. La policía lo capturaron, lo llevaron al juez. Y todo el pueblo se juntó ahí para ver qué va a hacer el juez. Porque si es un juez que ama a su amigo, no puede condenarlo. Pero si no lo condena, no es un juez justo. Entonces, el juez mira a su amigo y dice, has cometido un crimen digno de muerte. Entonces morirás. Y todo el pueblo dice, bueno, es un juez justo, pero no ama a su amigo. Pero de ahí el juez se para, baja del trono, se quita su túnica de juez y muere en el lugar de su amigo, satisfaciendo la justicia en su lugar. Es una ilustración pobre, pero una ilustración. Dios nos condenó, pero siendo justo, Él tenía que satisfacer su justicia para salvarnos. Él fue condenado en nuestro lugar y cuando murió, pagó la pena contra nosotros. Ahora, hay dos cosas importantes con respecto a la muerte de Cristo. Primeramente, ustedes recuerden que cuando Él estaba en la cruz, Él gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Piensen un ratito lo que Él está diciendo.
Cristo está diciendo que en la cruz el Padre lo desamparó. La palabra también se traduce abandonar. Dios lo desamparó. Dios lo abandonó. ¿Cómo puede ser? Su propio Hijo, que nunca había pecado. Bueno, ustedes saben que Dios es santo. Y por causa de su santidad, Él no puede tener compañerismo con los hombres pecadores. Pero en la cruz, Cristo llevó nuestro pecado. Y la separación que nosotros debemos experimentar por toda la eternidad en el infierno, Cristo experimentó en la cruz. El Padre le trató a su Hijo como si fuera nosotros, porque Él estaba llevando la culpa de nosotros. Alguien tenía que experimentar la condenación que nosotros merecíamos. En la cruz, Cristo murió y sufrió fuera de la presencia favorable de Dios. Él murió abandonado, desamparado. Nosotros debemos pasar, como dije, por toda la eternidad separados de Dios. Alguien tenía que morir separado de Dios para satisfacer su justicia. Pero no solo separado de Dios. Él tenía que morir quebrantado por Dios. En Isaías, en el Antiguo Testamento, Isaías 53, versículo 10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso quebrantar a su propio Hijo. Ustedes han escuchado, me imagino, de la ira de Dios, ¿no? Que la ira de Dios es algo terrible, ni se puede describir. El enojo, la furia de Dios contra el pecado. En la cruz, Cristo experimentó la furia, la ira, el enojo justo de Dios que nosotros debemos experimentar y sufrir. Entonces, ¿ustedes recuerdan la historia de Isaac y de Abraham y Isaac? Cuando Dios dice a Abraham, debes llevar a tu único hijo a la montaña y ahí debes sacrificar a tu único hijo. Entonces Abraham está bien preocupado, triste, caminando a la montaña, llega a la montaña, de ahí en obediencia a Dios. Él agarra, la Biblia dice, el cuchillo, se rinde a la voluntad de Dios para matar a su hijo. En ese momento, ¿qué pasó? El ángel le detuvo y dijo, Abraham, no, has obedecido a Dios, pero Dios ha provisto un cordero, ¿no? Ahora tú dices, ay, qué bonito, ¿no? ¿Cómo terminó la historia? No terminó. 2000 años después, Dios tomó el cuchillo de la mano de Abraham y Dios mató a su propio hijo. Alguien tenía que morir bajo el castigo de Dios. El problema es, muchas personas piensan que Cristo pagó por nuestros pecados por causa de todos los sufrimientos causados por los hombres, ¿no? Que los hombres lo mataron, la lanza, los clavos, la cruz. Y por causa de todos estos sufrimientos causados por los hombres, Cristo pagó por nuestro pecado. No. Nosotros no teníamos problemas con hombres.
teníamos problemas con Dios. La ira de Dios, la justicia de Dios, el castigo de Dios. Alguien tenía que morir bajo el castigo de Dios. Dios había dado la sentencia contra nosotros. Deben morir. Alguien tenía que morir bajo la ira de Dios. Dios quiso quebrantarlo. No significa que Dios se regocijaba en matar a su hijo. Significa que la voluntad de Dios se cumplió. Y Dios se regocijó en obtener un pueblo a través de la muerte de su hijo. Imagínate, su hijo imagínate, yo tengo 3. Él es lo que significa cuando Dios dice, por cuanto de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su hijo. Él sacrificó a su propio hijo con su propia mano para satisfacer su justicia. Ahora, Dios es amor porque salva al pecador, pero Dios es justo. Él ha satisfecho su justicia por medio de morir en el lugar del pecador. Un ratito, vamos a terminar así. Imagínate el diablo, ¿ok? El diablo pecó en el cielo, ¿no es cierto? Y fue botado del cielo, sin oportunidad de salvación. Ya. La justicia perfecta. La justicia perfecta. Adán pecó y Dios le ofrece salvación. Y el diablo, oye, Dios, ¿qué ha pasado? Conmigo fuiste justo. ¿Qué pasa aquí? ¿Has cambiado, Dios? ¿No eres justo? Este ha pecado. Este debe morir. Mire la acusación contra Dios. No eres justo. Entonces, Abraham. Dios dice que Abraham es su amigo. Satanás, ¿tu amigo? Pero Dios, ¿no eres santo? ¿Y cómo puede un Dios santo tener compañerismo con un hombre como Abraham? Es pecador. ¿Y cómo puedes decir que él es tu amigo? Es pecador. ¿Has cambiado, Dios? ¿No eres justo? ¿Conmigo? Sí, justicia. ¿Y con estos? ¿Y Israel es tu pueblo? ¿Has visto la idolatría de ellos? Dios ha cambiado. Dios no es justo. Dios no es santo. Y David, ¿tú dices que David es como un hijo tuyo? David mató a otro hombre. ¿Has cambiado, Dios? No eres justo, ¿no? ¿Y Noé? ¿Tú salvaste a Noé del diluvio? Pero Noé debería haber muerto también, porque él era pecador. ¿Ves la acusación constantemente contra Dios? ¿Cómo puedes tú decir que Pablo Washer es tu hijo? Pablo Washer es pecador. Conmigo fuiste justo, pero con ellos. En la cruz del Calvario, Dios contestó una vez para siempre las acusaciones del diablo. Yo puedo salvar a Abraham. Yo puedo salvar a mi pueblo Israel. Yo puedo llamar a David mi hijo. Yo puedo rescatar a Noé del diluvio. Y yo puedo salvar a Pablo Washer porque mi hijo murió por todos ellos. Mi hijo ha satisfecho la justicia contra ellos.
Fíjense en la soberanía de Dios. Satanás pecó con todos los ángeles rebeldes. Dios no les envió un Salvador. Perfecta justicia. Dios no tenía que enviarte un Salvador. Pero en su gracia, en su amor, lo hizo. Él, en su soberanía, tomó la decisión de salvarte. ¿Por qué? Porque te ama. ¿Y por qué te ama? Porque Él decidió amarte. ¿Pero qué ve en mí Dios para que me ame? Nada. Lo siento, pero Él te ama porque te ama. Tú dices, no me gusta. A mí me gusta. Porque significa que su amor para conmigo es sin condiciones. Si su amor fuera condicional, yo tendría problemas. No tendría esperanza de salvación. Porque hasta el día de hoy lucho contra el pecado y peco. Pero su amor es sin condiciones. Su salvación sin condiciones. El que confía en el Hijo de Dios será salvo. Entonces tú dices, está bien. Yo voy a creer en Cristo y voy a vivir como el diablo. Y voy a ser salvo. Hay un problema. El que de verdad cree en Cristo ha renacido. Cuando nosotros confiamos en Cristo, significa que una obra sobrenatural de Dios ha sucedido. Cambiamos. Y si de verdad somos creyentes, no vamos a querer pecar. Antes, les voy a dar un ejemplo. Hermano, ven un ratito, hermano. Él tiene una camisa negra, entonces él va a ser pecado, pues. Ok, él es pecado. Pecadazo. Digo. Ok, antes de ser creyente, el pecado y yo éramos amigos, pues, ¿no? Caminamos, hablamos, charlamos, todo, ¿no? Así, felices juntos. Recontra feo, pero todavía feliz, ¿no? Pecado, mi amigo. Cuando me convertí, no es que dejé de pecar, pero mi relación con el pecado cambió. Ahora, no estamos caminando así como amigos, estamos caminando así como enemigos. Él quiere ir por ahí. Yo quiero seguir la voluntad de Dios. Por medio del poder del Espíritu Santo y los cambios que Dios ha hecho en mí, yo puedo caminar en victoria. Pero es una lucha. Ven conmigo, hijo. Es una lucha. A veces es una lucha muy fuerte. Pero por medio de la palabra de Dios y los cambios, yo puedo caminar en la justicia de Dios. Ahora, si tu relación con el pecado no ha cambiado, entonces tu relación con Dios no ha cambiado. Personas vienen diciendo, pastor, tengo una nueva relación con Dios. Bueno, ¿tienes una nueva relación con el enemigo de Dios? Porque si ustedes todavía son amigos, probablemente no tienes una relación con Dios. Si quieres seguir haciendo lo mismo, viviendo en pecado, es evidencia que tu confesión de fe no significa nada. Entonces un cambio. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. En Perú, yo viví en Perú durante la época de la guerra y todo eso bien horrible, bastante pobreza. Nadie tenía nada, ¿no?
de verdad. Pero latinos son un poco diferentes en que ellos pueden divertirse más con una botella de Coca-Cola y sus amigos que un gringo con $1 millón. ¿De verdad? ¿No? Entonces siempre, ¿no? Estoy caminando allí en el barrio y mis amigos, oye, Pablo, ven, ¿no? Y hablando toda la noche. Una Coca-Cola y chisitos. Hablando toda la noche. Vamos a decir que son amigos borrachos y todo eso. Estoy caminando por la calle. Oye, carnal, ven, vamos a tomar y todo. Antes sí, vamos. Pero después de convertirme, mira, no puedo. De hecho, no quiero. Quizás pueden tratar de jalarme. Puede ver una pelea bien grande ahí, una lucha dentro de mí. Pero poco a poco yo voy a decir, no. No es porque tenga una nueva regla, sino es porque tengo una nueva vida. Algo ha sucedido. Yo estaba en la biblioteca de la Universidad de Texas. Estaba parado ahí hablando con amigos. Yo no estaba pensando mucho de Cristo ni nada, pero algunos hombres me habían testificado. Y estaba sentado ahí. Y mis amigos, y una chica se me acercó y me dijo, Pablo, voy a tener una fiesta mañana en la casa, tú debes venir. Y yo había llegado al punto de que yo era como borracho. Yo ni quería ir a una fiesta, solamente yo quería tomar a solas, porque yo pensaba que la vida no vale. Entonces yo le dije a ella, no voy a ir a tu fiesta. Y ella dijo, ¿por qué? Yo era un horrible. Y yo dije, bueno, no voy a ir a tu fiesta porque ahora soy discípulo de Cristo, yo voy a seguir a Cristo. Ni me di cuenta lo que dije, hasta que miré a mis amigos, porque ellos estaban mirándome así. Y en ese momento era como, yo dije, caramba, es exactamente lo que voy a hacer. Yo voy a salir de ese lugar y yo voy a seguir a Cristo. Él murió por mí. Yo creo en Él. Yo salí así. Y cuando yo estaba saliendo de la biblioteca, una chica, y yo no sabía, pero ella estaba orando por mí como 6 meses, ¿no? Y yo estaba saliendo por la puerta y ella me miró, me dijo, Pablo, ¿qué te ha pasado? Yo le dije, ¿qué? Tu cara. Entonces me asusté. Yo corrí como 6 cuadras a ese hombre que me testificó y yo le dije, oye, ¿qué me pasó? ¿Qué ha pasado? Algo está, yo no soy el mismo hombre. Algo me ha pasado en la biblioteca. Tengo miedo. Abre tu Biblia, explícame lo que está pasando aquí. Tú has renacido, Pablo. Después, me gusta cerveza, me gustaba chicas, me gustaba pelear. Tú buscas la palabra sinvergüenza en el diccionario, tiene mi foto ahí. Y también mentiroso. Yo podía mentir. Mis amigos aún decían, Pablo, nos asustas. Porque nosotros sabemos que estás mintiendo y todavía te creemos. Entonces, el momento que el Señor me salvó, yo no quería tomar nada. Ir a discotecas, nada. Pero luché
horriblemente con mi orgullo y también con la mentira. Entonces el Señor, cuando Él me salvó, me cambió así, ¡pam!, en algunas cosas. En otras cosas, una lucha, poco a poco, ganando la victoria. ¿Ves? Una lucha. Antes, no, yo podía mentir y yo, sonso, me creía, ¿no? Pero después de convertirme, una pequeña mentira así, y yo tenía que volver a la persona diciendo, mira, soy mentiroso, te mentí. Fue horrible. Lo que estoy tratando de mostrarte es que cuando Cristo entra en tu vida, en algunas cosas sí, Él te va a cambiar. Otras cosas, es más poco a poco. Tú dices, ¿por qué? Para que aprendas a dependerte de Él. Cada día le necesito. Cada día necesito la palabra. Cada día necesito oración. Cada día. ¿Te das cuenta? Es como dije anoche. Vamos a decir que ustedes usan la palabra chamba, bastante trabajo. Vamos a decir que tienes bastante chamba esta semana. Tienes que trabajar todo el día, toda la noche. Entonces domingo tú dices, bueno, tengo que trabajar bastante. Esta semana no tengo tiempo para comer, entonces voy a comer 12 horas domingo, para que no tenga que comer durante la semana. Tú puedes comer 12 horas. El hermanito allí puede hacerlo, creo. 12 horas puedes comer. Pero lunes vas a tener hambre, ¿no es cierto? Es lo mismo. Tú no puedes decir, bueno, voy a ir a la iglesia domingo y voy a escuchar y voy a ser fuerte toda la semana. Cada día tienes que comer de la palabra de Dios. Cada día tienes que orar. Cada momento tienes que buscar su ayuda. No, una vid y una rama, así. La rama tiene que quedarse allí conectada. La rama no bebe agua de la vid y después dice, ya me voy, y camina por el bosque. Y de ahí en la noche regresa. No, tiene que quedarse allí conectado a la vid. De la misma forma, si vamos a caminar con Cristo, tenemos que quedarnos ahí con Él, en la palabra de Dios y la oración. Pero lo principal, lo que tienes que preguntarte es, ¿conozco a Cristo? ¿De verdad me ha salvado? ¿Soy una nueva criatura? Porque si no, ¿qué evidencia entonces hay que Cristo está en tu vida? Pues vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por este día. Te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. Padre Santo, obra en la vida de cada uno hoy día, para que conozca a Cristo, para que crezca en su conocimiento de Cristo. Oh Señor, oh Señor, ayúdanos a glorificarte en cada aspecto, Señor, de nuestra vida. No solamente en la iglesia, sino en la familia, en el matrimonio, en nuestros trabajos, Señor. A través de toda la semana, ayúdanos, Señor, a glorificarte. En el nombre de Cristo Jesús.